Cuéntame, bebé. ¿Tú sabías que Pennywise es hembra? ¿Cómo que Pennywise? ¿Me estás diciendo que Pennywise es morra, güey? Sí, güey. No mames. A ver, cuéntanos. Van a decir que está pinche loca, güey, pero no, traigo las Yo creo que... pruebas. No, güey, yo creo que estás mintiendo. Traigo las pruebas aquí, mira. Ay, casualmente se me abrió, mira, justo en la parte donde yo lo necesitaba. Me encanta. Te lo voy a leer. Hay ver. pruebas textuales en el libro que indican que Pennywise es hembra. Entonces, para las personas que no me creen, dice, no importa que sea eso más allá de lo que vemos. Esta representación es correcta, al menos simbólicamente. Eso es hembra y está preñada. Güey, qué perro miedo y aparte qué perro asco, güey. Preñada, güey, para que veas, no. Qué fuerte, güey. Y bueno, en la novela hablan de justamente de que es cuando eso toma la forma de la araña, que en realidad es su forma más cercana a la realidad, pero el ojo humano la detecta como una araña, está premiada, premiada, güey. Pero ya veremos. Preñada, Y yo creo que eso sí, no, güey. preñada, deja sus huevos y Billy y Richie lo eliminan, sí, a la Ajá, chingada. Qué loco, güey. Es un latazo. Yo creo porque mucha gente... Sabemos que It, güey, probablemente es una de las películas de terror o de los monstruos de terror más pues, famosos, güey, populares, güey. ¿Cuánta gente no ha visto la película? Pero ¿cuánta gente ha leído el libro? Entonces yo creo que mucha banda ni siquiera sabe bien o se acuerda que al final It es una especie de extraterrestre, Sí. ¿no? Entonces está muy cabrón que, esa idea de que el ojo humano no lo percibe y que por lo tanto lo más parecido es una araña, pero, güey, ese dato, güey, de que aparte es hembra y tiene huevecillos se me hace muy top porque, para que vean, güey, que aquí en Haxan traemos datos top. Pero cuéntanos, ¿por qué estamos hablando sobre esto? Bueno, vamos a hablar de esto porque el día de hoy el episodio va a ser de Welcome to the Re. Pero no podemos empezar con Welcome to the Re sin hablar de It. Me encanta. Y pues este mazocote nos lo vamos a echar. No mames, ahorita, güey, en vivo. No saben, pero en realidad este episodio va a durar 49 horas al parecer, güey. Güey, cuando yo lo empecé a leer, ahorita que íbamos a hacer el episodio, lo empecé a leer en Kindle, güey. Y en teoría decía una mamada así, güey, cuando empecé a leerlo, que en 24 horas una mamada así me la acababa. No es cierto, güey. Claramente no, güey. Yo leí más de 24 horas y no llegué ni al 30% del pinche libro, güey. Es que sí está pesado. Pero, pesado. puta. Bueno, pues miren, yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Mío Mismo. Somos Haxan, estamos muy contentas porque después de que nos lo pidieron, hoy por fin venimos a hablar de Welcome to Derry, sin duda. Una de las cosas que se tienen que hablar porque una gran serie, güey, y porque todo el mundo, pues mucha gente la vio al menos y neta vale un chingo la pena. Pero antes de iniciar queremos dar saludos muy especiales a nuestros Patreons. Y todas estas personas, muchas gracias. Estamos súper emocionadas de tener Patreons de verdad. No puedo creerlo, güey. Yo sigo de que... ¿Qué pedo? Y de que en serio... ¿Qué pedo? Es así como de que tienes mi corazón. Sí, está muy cabrón. Así que muchas gracias a nuestros 7 Patreons. Porque usted lo crea o no lo crea, güey. Tenemos a 7 personas que nos apoyan desde Patreon. Y son... Exactamente. Radamentil, Gabriel Alemán, Fer Grod, Jos, dinos si es Jos o Jos. Jos Jaimar, Den, Felipe Zúñiga y Luis BHS. Y les recuerdo, aprovecho para recordarles que pues todos los beneficios, uno de los beneficios de Patreon es tener acceso a las cosas del reto de Hacks. Total, tenemos una carpeta en donde nosotros estamos subiendo las pelis que estamos viendo, los libros que estamos viendo y pues pueden acceder a ese beneficio. No solo ese, acuérdense que en Patreon también tenemos watch parties que van a tener acceso a un Telegram privado en donde pueden hablar con nosotras. Básicamente estamos ahí respondiendo todo el diario, güey. Entonces, entre esos y más beneficios, vayan a ver Patreon para ver pues si les late o qué pedo. Muchas gracias de todos modos a nuestros Patreon actualmente. Es un honor poder tener sus nombres aquí. Gracias por vernos aparte. Y pues bueno, voy a darle porque la neta es que tenemos un chingo de info y está cabrón. 1450. Está muy cabrón. Güey, por cierto, ¿cuántas tiene esta edición? Sí. Quiero que sepan que traemos una edición del bolsillo y tiene 1400, 1503.
1503 hojas, güey. Está muy cabrón. ¿Listos? Siéntense, les vamos a empezar a leer. Háganse un tecito, Un güey. tecito, claro. Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Pues mira, la publicación, o sea, esta pendejada, esta mamada, esta pendejada se publicó en 1986, güey. Stephen King estaba más o menos 1986. Sí, güey. Ya sé, güey. Es un puteo de tiempo. Sí, no manches, Stephen King estaba ya en sus 30. Y yo lo asocio mucho como, bueno, es que curiosamente Stephen King, la infancia de Stephen King es entre 1957 y 1959, que es la misma época en donde viven su infancia los perdedores. Cool. Exacto. Güey, pero ahorita me causó mucho shock que dijeras que a sus 30, güey. Yo a mis 30 no he hecho nada. Ay, Y él ya güey, escribió... Ah, bueno, sí, es cierto, breve. Pero, güey, él ya había escrito esta madre. Bueno, lo que pasa es que, digo, cuando di la plática de esta de Stephen King, Ajá, sí. lo que yo les contaba es que Stephen King escribe desde los 8 años, 6 años, una cosa así, güey. O sea, bueno, lo que pasa es que pues ese güey, al final cuando no había internet, pues ¿qué hacía? ¿Qué hizo el resto de gente? Güey, pero esa también es otra, o sea, Stephen King tenía como, es muy constante. Qué cool. Entonces Sí. él siempre, todos los días, desde ese momento hasta ahora, o sea, tuvo mucha tolerancia al rechazo, que eso es primordial. Y la segunda es que siempre fue muy constante y justo fue por un trauma que le metió la mamá, porque él descubrió que su papá tenía como que lo abandonó el papá, y él descubrió que el papá tenía como ganas de ser escritor, y cuando le preguntó a la mamá le dijo, pues es que tu papá nunca pudo ser constante, por eso abandonó este matrimonio. Entonces él, Ahora va de... sí, ¿Qué padre sí, güey. Entonces, Stephen King siempre Qué feo. se dedicó a escribir, güey. Así fuera una mamada. Y él se dedica 6 horas mínimo a escribir. Algo tiene que salir, O sea, ¿no? ajá, y es que eso es lo que dice justamente él. O sea, al final él va por volumen. Y justo decía, hay una entrevista en donde R.R. Martin, el de Game of Thrones, le pregunta, ¿cómo le haces? Y justo él le dice, es que yo todos los días me levanto y escribo 6 páginas que queden perfectas, que queden chingonas, pero todos los días 6 páginas. Y hay de libros a libros, hay algunos que se dan más fácil, hay otros que no, pero la creatividad me agarra trabajando. Y eso también lo decía Pablo Picasso, por ejemplo. Entonces, creo que, o sea, Stephen King habla del trabajo como constancia y volumen. Oigan, pero Stephen King puede tener mucha tolerancia al fracaso, pero yo no. Así que porfa, suscríbanse a este podcast, güey, porque yo no soy tolerante al rechazo. Entonces, gracias a ustedes estamos creciendo. Activen la campanita, comenten, güey, compártanlo, porque gracias a ustedes estamos creciendo. Y pues, a ver, de regreso a Stephen King. De hecho, Stephen King tenía un clavito en donde cada carta de rechazo la ponía ahí, y llegaron a ser tantas que tiraron el clavito, güey, y tuvo que poner uno más largo. ¿Qué? Sí, mi güey. No, claro, no. Stephen King sí se la traía, cabrón. Pero bueno, la película otra vez. El libro se publicó en 1986 y la infancia es más o menos entre 1957 y 59. Y yo lo que digo es que todos los libros de Stephen King son reflejos de su vida. Y no me parece raro que a los 30 o pues sus 30 y tantos haya escrito eso, porque al final es por ejemplo, güey, pues ahorita que tú le estás viviendo, pero yo me acuerdo cuando la viví en esta crisis de los 30, de ya dejé de ser, ya, o sea, ya el lápiz más pequeño de la infancia ya está la chingada, ya se me fue. Bueno, no de juventud, de infancia. Sí, de infancia, o sea, ya no hay vuelta atrás, güey, ya no hay nada de mi infancia que todavía predomine en este cuerpo Solo quiero que sepas que me acabas de traumar, güey. Porque yo no lo veía así. Ay, sí, hasta este momento. Ay, sí, hasta ahorita ya mero, güey. Que ya no tengo nada de mí. No, o sea, más bien todavía conservas tus gustos y conservas unas cosas, pero esa ya está muy atrás, güey, ya está atrás, ya no va, güey. Entonces, siento que pues It, obviamente, que es un reflejo de ese adiós a la infancia, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, bueno, la verdad es que no es nada más como una historia como tal de terror, sí es una historia que habla del bullying, del abandono, de cómo te ignoran los adultos, de cómo no te toman en serio, del abuso, de cómo la gente prefiere voltear a otro lado
ante las injusticias, o sea, habla de todo eso, ¿no? Sí. Y eso siento que es muy duro. Y en este mazacote viene Derry, que es el pueblo, como pues un organismo vivo que se va alimentando del horror, del trauma, etcétera. Ujú. Y ni en la miniserie de los 90, como en las películas de 2017-2019, se refleja o se explota tanto Derry como tal. Claro. Como personaje también dentro de la trama. Nada más es como contexto. O sea, aparece como escenario, pero no como personaje, creo yo. Exactamente, exacto. Hasta Welcome to Hasta Derry. Welcome to Derry. Exacto. Entonces, bueno, Stephen King le escribe como una infancia, a la memoria, al trauma. O sea, es la neta es el coming of age más largo que he leído, güey. O sea, Tal vez el más largo que hay. apúntale, por favor, güey. cabrón, güey, cabrón. Y pues sí, o sea, el terror tal vez no nada más se concentra en Pennywise, ¿no? Sino se concentra en todas estas cosas fuertes que vemos. Incluso yo siento que en esta escena, no porque hay acá tan incómoda, que yo sentía que estaba cometiendo un acto ilegal al leerla, güey. Sí, es muy raro. De esa no vamos a hablar, hoy. Ujú. Pero bueno, o sea, básicamente en pocas palabras habla de cómo es tan putamente doloroso crecer. Mm. Crecer es sumamente doloroso, o sea, de verdad, qué bueno que hemos sobrevivido, pero sí es difícil, es muy, muy, muy difícil. Y bueno, Derry es presentada como una ciudad que está marcada por ciclos de mucha violencia, de muchísimo terror. Y estos ciclos se repiten aproximadamente cada 27 años, ¿no? Yes. Pero pues es entre 25 y 27, pero lo predomina 25, Ujú. ¿no? Y creo que lo que me gusta mucho a mí de esa idea es como cómo te da a entender que siempre, que no es exacto y que empieza un poco antes y que siempre hay un suceso que lo desencadena o que es más claro para las personas. Por ejemplo, para Mike Hanlon, que es en el que en las películas podemos ver el que hace la investigación, no solo en las películas, también en el libro, es el que hace la investigación de la historia de Derry y el que se da un poco más de cuenta, güey, como hay algo que desencadena estos ciclos de violencia y al final como hay algo que cierra el ciclo de violencia, que les llaman como augurios o El como augurio. el augurio, ¿no? Creo que esa es la forma, como la formal en la que se refieren a eso. Entonces me gusta mucho esta idea de pueden pasar chingaderas en Derry todo el tiempo, pero va a haber un momento en donde es muy notorio que algo más culero está pasando en ese lugar. Sí, y por ejemplo, algo que me parece pues muy fuerte y que sí siento que es muy notorio, es que Pennywise no es que provoque el mal, es que se aprovecha de esos augurios, de ese mal que hay, lo amplifica, se lo hace alimenta ahí. visible y se Claro, alimenta. Pero de digamos, es ello. como esas Exacto. cosas de todos modos pasarían. Tal vez se vuelve más mortal por Pennywise, Exacto. pero de todos modos ya pasarían esas cosas horribles en Derry. Exacto, sí. Y bueno, en la novela hay mucho, o sea, toda la narrativa consiste en saltos temporales. Entonces todo el tiempo estamos yendo con los perdedores y al pasado y otra vez al pasado y luego más adelante. Y Sí, de que tiempo cuando está son así. adultos, cuando son niños, Exacto. incluso mucho antes de ellos. Y de hecho creo que la serie de Welcome to Derry es la que mejor marca esos saltos. Claro, Esos saltos en el tiempo, ¿no? claro. Entonces, bueno, la verdad es que pues al final Welcome to Derry da esos saltos temporales y es la inspiración directa, o sea, todo lo que no ven, lo que no haya, está aquí y que no está en las películas, es la inspiración directa de la serie. Me encanta. Entonces, ahora, no podemos avanzar sin hablar un poquito, aunque sea un poquito, de la miniserie y obviamente de las películas, ¿no? Claro. Entonces, la miniserie, nada más, checa estos datos que te traigo de... Vámonos. Checa nada. Aquí imprimiendo datos. Yo fui niña traumada por It, o sea, Yo fui niña Disney, así que no comparto el gusto, nada. Ajá, sí. No, claro, ¿quién no vio esa mamada cuando tenía... ¿Cuántos años tenías, por cierto? yo creo que yo tenía máximo 6, güey. O No, sea, se estrenó la miniserie en 1990. Yo nací en 1990. Sí, yo también. Yo lo vi un poco más grande que tú. Yo lo vi cuando tenía 8, 9 años. Sí, no, yo Ujú. tenía máximo 7, güey. No creo Sí. que más de 7, la verdad. Y bueno, la miniserie fue un fenómeno, güey. Bien cabrón. Porque además, checa nomás, es una miniserie de 2 partes. Ujú. Y las 2 partes, pongan atención en esto, porque creo que es importante, sobre todo al momento de poner en perspectiva los productos que consumimos. Esta miniserie costó $12 millones. Ujú. O sea, los 2 episodios. Ajá. Obtuvo 30 millones de espectadores,
que era algo En su momento fuerte era de inaudito, normal, claro. güey. O sea, la gente decía que, güey, ¿en qué momento 30 millones de espectadores el día de su estreno, no? Pero eso era un programa para la televisión, creo que era de la BBC. güey. Ajá. Sí, güey, bien loco. Y sí marcó toda una generación la interpretación de nuestro Tim Curry, o sea, totalmente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que duré algunos años prefiriendo que me cayera jabón en los ojos del shampoo y llorando para no perder de vista la coladera, güey, porque era así. Si hubieras comprado de este shampoo de que no causa lágrimas cuando era... De hecho, sí, güey. Era muy famoso. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero sí, era como de L'Oreal, ¿no? Ajá, Ahí está, sí. pero- Lo vamos a buscar y se los vamos a poner aquí. es que yo sí usaba de ese, güey. Era chido, olía rico. No, pues sí, mi favorito era el de sandía, güey. Gracias a eso superé mi miedo. Me encanta. Yo sí de que fue la... Pero, güey, me gusta un chingo lo que dices porque, güey, por ejemplo, mis papás, güey, mi mamá, yo recuerdo que mientras pasaba el tiempo me decía como, sí, como la escena de la regadera. Mi mamá jamás en la vida ha visto terror. Pero es tan icónica esa madre y se volvió tan parte de la cultura popular que aunque lo consumieras o no lo consumieras o lo que sea, sabes algo sobre la miniserie. O tienes la cara de Curry, o sabes quién es un chingado payaso, o sabes de la escena de la regadera, algo sabes. Y siento que es muy loco ver cómo trascienden esas cosas para fuera del nicho al que estamos acostumbrados. Sí, no, o sea, es que de verdad realmente fue algo muy grande. Ahora sí que el eso fue muy, muy grande. Y sí, la miniserie sí está limitada para los estándares de la televisión al final de cuentas, pero sí se volvió en un icono y pues sí es uno de los villanos más generacionales, o sea, que marcó toda una generación, ¿no? Y pues la neta, no sé, o sea, tú dices que a los 9, ustedes cuéntenos qué hacían o qué edad tenían cuando los traumó Pennywise por primera vez, ¿no? O sea, está muy, muy cabrón. Y pues bueno, genera toda este impacto cultural y llega el momento de hacer la película en 2017 y el Chapter 2 en 2019. Claro, ¿no? Andy Muschietti. Con Andy Muschietti, exacto. Que por cierto, digo, como un dato rápido, hay un cameo de Stephen King en el capítulo 2. Y cuando Andy Muschietti le dice, me encanta esta historia porque Andy Muschietti le dice a Stephen King, oye, pues ¿Qué pedo, compa? ¿Qué pedo? Vamos a hacer un cameo para la película y no sé qué. Y Stephen King le responde, pues yo lo hago, pero en todas las películas en donde yo he hecho un cameo han Te va fracasado mal. en taquilla. Sí. Y le dice Muschietti así como de que en la mía no, esta vez se va a romper la maldición. Y güey, se rompió la maldición. Cuéntanos Nomás porque escucha, es que, güey, ese dato también Esto siempre me está parece cabrón. Y eso Sí. por eso creo que es importante. O sea, yo sé que a mucha gente tal vez puede no importarle, pero es que de verdad sí pone en perspectiva no nada más el asunto de los recursos, también de qué es lo que estamos aceptando, güey. ¿Qué es lo que estamos aceptando? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? ¿Cuánto cuestan las cosas? Y cómo nos deberíamos de poner muy exigentes a la hora de exigir este tipo de calidad. El presupuesto para It Chapter 1 es de $40 millones y recaudó 719 millones de dólares. De hecho, no recuerdo cuántos años fue la película más taquillera de la historia. Todavía, bueno, creo que ahorita... no, de hecho aquí lo tengo. Sigue siendo la película más taquillera de la historia, al menos de película de terror. Güey. Sí, pero muchos años fue Pero de Ever. Ajá, cine. exacto. O sea, y mira, se convierte en la película de terror más taquillera de la historia hasta ese momento. Y está completa, o sea, el enfoque es la infancia, la primera parte, que es la infancia, el cuerpo, el deseo y todas estas cosas, ¿no? Y Derry, pues se presenta como el espacio hostil donde ocurren los sucesos, pero nada más. Ahora, It Chapter 2, en 2019, se gastan 79 millones, casi el doble. más, sí, casi el doble. Pero recauda, porque no es poco, pero pues solo, 473 millones de dólares. Y nada más para que se den, aquí traigo el dato, nada más para que se den una idea justo de las comparaciones. Sinners, que ahorita es la película más nominada ever, o sea, ya desfalcó a La La Land y a Titanic y no sé qué. Eso, desfalcó al Señor de los Anillos, eso no tiene ningún sentido. Bueno, no, pero es que La La Land y Titanic eran las que más nominaciones tenían en los Oscars. Y ahorita esta tiene, creo que 19, no sé cuántos. Pero Sinners se hizo con 100 millones. 100 millones.
y recaudó 368. Ujú. Sigue siendo un éxito, pero al final, pues o sea, en comparación con lo que costó y lo que ganó, pues sigue estando mal. De hecho, ¿sabes qué? Lo voy a corroborar porque creo que se hizo con un poquito menos de 100 millones. Ok. Ujú. Pero bueno, de todas formas, ¿no? Y pues bueno, It Chapter 2 es menos exitosa comercialmente hablando. Mucha gente también dice que es la menos buena, pero pues es consistente con la segunda parte de la novela, porque da bien pues digamos que el censo popular es que la segunda parte no es mala, pero no está buena. Ujú. Igual en la miniserie, la segunda parte, pues la que recuerdas con mucho cariño y lo que quieras, pero no es tan buena como la primera parte. Entonces, pues ahí tiene cierto Sí, sentido. o sea, tal vez viene desde el material el pedo. Sí, yo estoy convencida de que viene desde el material, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya que saben todo esto de cómo vamos a hablar de cómo se expande el universo en Welcome to Derry. Entonces, nada más para que te des una idea, el presupuesto de esta temporada, de la primera temporada de Welcome to Derry, osciló entre los 50 y 80 millones de dólares. ¿Los 50? Los 50 y O sea, entonces no fue tanto. los 50 y los 80. Ok. Y, o sea, pues la película al final lo costó 79 millones. Por episodio se gastaron entre 5 y 8 millones de dólares por cada uno, ¿no? Más o menos. Pero su primer fin de semana de estrenos, acá que se estrenaba un episodio, tenía de 5 a 6 millones de espectadores. Muchísima gente, güey. Muchísima gente vio esta serie. Cabrón, Sí, está muy... cabrón. Y bueno, Andy Muschietti ya dijo que va a abarcar, o su idea y su plan es abarcar 3 épocas. 1962, que es la quema de Black Spot, y es así de que Welcome to Derry está aquí en la primera temporada. Sí, o sea, lo que vimos allá ahorita en la primera temporada fue 1962. Exacto. Más atrás, 1935 y Ujú. 1908. Y esto hace que Welcome to Derry se vuelva, al menos en esencia, el producto más leal al libro, ¿no? Sí. Al menos en esencia, porque hay muchas cosas que obviamente que se han estado tomando pues a la ligera, ¿no? Sí. El espíritu de la novela al final tiene que ver como con todo este mal que aterra en Derry, y la idea es que veamos todos sus orígenes, Claro. ¿no? Y yo creo que aparte, no sé si lo vas a hablar después, y si no, nos esperamos. Pero creo que lo más importante es mencionar cómo cambia la cronología. O sea, cómo cambia el tiempo de la serie a la novela. O sea, cómo agarraron y se les pasaron por... O sea, agarraron con lo que... O sea, el punto es, el paso histórico no es lo mismo en la novela que ni en las pelis de 2017, 2019 y en la serie. Y ese es uno de los cambios para mí más radicales o más grandes entre la novela y ya estos productos. Pues más relevantes, porque al final Welcome to Derry no deja de ser de Andy Muschietti, y Andy Muschietti está haciendo este producto para dar una continuidad a las películas que ya hizo de 2019 Exacto, y 2017, ¿no? Es Sí, que quiero, ¿lo vas a tocar pues un adelante? poquito más adelante, pero Dale. si quieres lo platicamos. Pues sí, es que creo que es súper Sí. chido porque mucha gente, como justo no ha leído el libro, no saben tal vez que o sea, el libro se enfoca en los perdedores, que son los que conocemos del Chapter 1 y Chapter 2 de Muschietti. Pero en el libro, esas infancias, o sea, ellos son niños en los 50s. En el libro. En el libro, en el 57 y en el 58, ellos, Bill, Bev, Richie, todos ellos son niños en el 58. En cambio, Muschietti agarró el 58, dijo, a mí me vale madres que fueran niños en esa época, y él hizo que más bien fueran niños en los 80s. 89 específicamente. Exactamente, para que cuando fueran adultos fuera en el 2016 y la película se volviera actual, porque en el libro son adultos en los 80s. Entonces supongo que él dijo como de, yo no quiero hacer que mis adultos, güey, o mi película Chapter 2 sean adultos en los 80s, quiero que sea actual. Y esa es la razón por la que hubo como que recorrió el tiempo de la novela. Exacto. Por lo tanto, lo que estamos viendo que pasa en el 62 en la serie Welcome to Derry, en realidad no pasa en el 62 en el libro. Entonces lo que ha hecho es como adelantar 30 años todos los ciclos de Pennywise. Eso es lo que hizo Andy Muschietti. Pero sí hay eventos concretos que sí suceden en esas épocas donde él está
Digamos, lo que adelantó fueron los personajes. Exactamente. Como que se agarró un ciclo de personajes y lo adelantó 30 años. Entonces creo que eso es muy relevante porque si ustedes buscan como las similitudes en tiempo al menos entre la novela y las pelis y la serie de Welcome to Derry, no la van a encontrar porque no coinciden en tiempo cronológico, o sea, en cronología. Sí, claro. Y bueno, en el libro, la comunidad, o sea, el evento canónico más viejo es en 1908, pero sí se hace mención que tiene que ver con 1700 y cacho, que es, 1704. que es cuando empieza a ver las primeras comunidades de indios americanos, ahí en donde ahora es Derry. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que eso es sumamente importante, porque ese evento da la conexión directa con todos los sucesos que suceden entre Derry, bueno, entre pues, los primeros hechos de Derry y 2017, o bueno, 2016, que es el futuro de la peli, como quien dice, ¿no? Yes. O sea, en esta línea del tiempo. Ahora, algo muy importante y que yo creo que es esencial para comprender todo el tiempo, el tiempo y el espacio de Welcome to Derry es todo el análisis que quiero que hagamos del intro. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, el primer punto importante... Sí, para empezar a hablar de Welcome to Derry. Para empezar a hablar de Welcome to Derry es hablar del intro de toda la serie. Sí. Porque ahí vienen un montón de pistas que nos están indicando pues toda la historia incluso, y no solamente son referencias, sino que es un mapa simbólico de lo que vamos a ver en toda la serie, ¿no? O sea, sí. no solo en la temporada no 1. solo en esa temporada, sino en toda la serie. Ahí me recordó, perdón, un poquito al mural de Midsommar. Se me hace muy cool eso cuando ponen en el, o sea, en la peli o en la serie, como una especie de señalización gráfica de lo que va a pasar dentro de la historia. Fíjate que no lo había pensado, pero sí, muy toda la razón. Sí, se me hace muy chido, sí, güey. Es muy chido. O sea, literal te hacen spoiler y tú ni te das cuenta. Exacto. Sí, porque a mí me encantó la intro, güey. Cuando la vi dije, güey, porque aparte apareció hasta el capítulo 2. El primer capítulo no la tenía. Sí. Y como esta mezcla, güey, entre las imágenes perturbadoras, pero muy como de los 60s, más la música feliz, pero creepy al mismo tiempo, se me hizo una gran intro, güey. Sí, que justo lo que te iba a decir es, la canción se llama A Smile and a Ribbon, de Patience and Prudence, y en teoría es una canción que aparenta como estar todos muy felices y no sé qué, pero en la serie te va revelando como todo el horror y estos detalles, güey. Pero a ver, o sea, si yo te doy mi opinión personal, yo siento que realmente pues la letra de la canción más bien es triste, güey. Es perturbadora, o sea, que las personas, o sea, si le pones atención a la letra, al menos yo, siento que dice como, pues es que tengo que ser especial y destacarme para gustar de los demás, ¿no? Y a mí eso me da como da cringe. Da mucho cringe y me parece Cherrolas trinchosa. No, y luego aparte tiene una frases en donde dice como de... a mí al menos, te digo, todo es de mi interpretación personal, que es, si no eres feliz, finge ser feliz hasta que lo sea. ¿Ahora? Y a mí yo bien dura, güey. Sí. Me acordé hay un güey que, es un güey que siempre sale como haciendo así. Me encanta, güey. Queda así. A ver, déjame ver, es que... O sea, el corazón, este es coreano. Acuérdense que yo soy señora Ajá, y no, bebé, está bien. Que dice como cosas que haces sin que te des cuenta y te da una lista, ¿no? Es un güey que tiene aparte un sentido de su humor que a mí me super mama. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero me super mama porque siempre es como muy serio, pero lo dice, y está diciendo una tontería, güey. Y entonces hay una lista que dice cosas que haces. O sea, que para hacerlas tienes que fingir que las haces. Dormir, ¿no? Literal, te acuestas y finges que estás durmiendo hasta que te quedas dormido. Claro. Y en una de esas dice, ser feliz, y yo... Así la rola. Feliz hasta que lo seas. Así la rola, güey. Así la sentí totalmente. Y cuéntanos más de la intro, güey. Bueno, es bien buena. No, la intro está bien buena, güey. Sí. Y la neta, también quiero aprovechar, yo sé que hay mucha gente y les mandamos unos saludos muy especiales a todas las personas que nos escuchan desde Spotify. Pero yo sé que este episodio, si pueden aventarse al menos esta parte visual, estaría súper bien porque van a aparecer algunas cosas de la intro que pueden... pues ser revelaciones interesantes, ¿no? Claro. Y bueno,
como dije, funciona como un mapa narrativo de lo que vamos a ver en las épocas, ¿no? Y tiene este icono, este estilito de somos perfectos y vivimos en los 60. Y somos Derry, Eso, pueblito gringo, todos somos cool. Y tú? la Ay, intro empieza con un frame de Paul Bunyan, que es 1959. Ahí quiero que se ubiquen en 1959. ¿Y quién chingados es Paul Bunyan? Es una figura mitológica del folclore estadounidense y canadiense. Y es símbolo de fuerza, grandeza y vitalidad. Sí, es el compa este mamado Exacto. gigante. El que leñador. Es un leñador, güey, que la van a reconocer porque no me acuerdo si es en It Chapter 1 o 2, que es el que persigue a Richie, A dos, Enrique. que es una pinche estatua, güey, que de repente cobra vida y va persiguiendo por ahí a Richie. Ese es el Y que pinche Paul. lo que te decía, que a mí no me parece coincidencia que haya sido, o sea, les acabo de decir que es símbolo de fuerza, grandeza y virilidad, y al final no me parece una coincidencia que sea esa estatua, una casualidad que sea esa estatua la que persigue a Richie, porque justo antes había tenido una confrontación con el primo del chingado Henry Bowers, Sí. bully horroroso, que lo llama Marica. Sí. Entonces empieza como este temor y lo corren y le hablan súper feo, y entonces yo siento que no es como una casualidad, porque al final en todo el episodio en todo el chapter 2 nos están insinuando que pues Richie Es gay. Ajá. Exacto. Entonces se da un poco como como que una especie de sarcasmo en el que la figura que representa la virilidad y el símbolo norteamericano, bueno, al menos estadounidense de la masculinidad, está persiguiendo al personaje que es un niño, que es gay y que aparte en ese momento, bueno, no ha Imagínate. salido del closet. No, y aparte imagínate o sea, si de por sí creo que en esta época a veces puede ser muy complicado, imagínate en esa, chinga tu madre. Sí, está muy cabrón. Pero bueno, Pero aparte me dijiste hace rato algo que me pareció muy cagado, güey, que fue la comparación con Stranger Things. claro. Bueno, ay, es que yo no le quería echar a Stranger Things. No, güey. O sea, güey, porque queremos que este capítulo sea polémico, güey. Es por eso. Cero polémico, güey. Todo le echó shit. Güey, yo recibí mucho hate por el video que saqué de ¿Neta? criticando el final. Hola. Recibí hate, Contarlo, pero güey. un hate Ajá. que yo creo que era injustificado, güey. Pero ahora sí lo recibí mucho hate. Pues nada, o sea que yo al final, pues justo quieren en It Chapter 2 manejan el miedo que tiene Richie de ser descubierto gay en un pueblo como Derry, porque está azotado por toda esa violencia, ¿no? Entonces todo el tiempo o sea, al final hay un evento canónico, de hecho It Chapter 2 empieza con ese evento canónico que es el... Ay, por producción Spoiler. nos sí. mutean por favor en esa Ajá. parte, pero es el de una pareja gay, ¿Cierto? ¿no? Güey, que por cierto, de los inicios más potentes de cine de terror. A mí me trauma esa escena, güey, es horrible, Me da qué mucho cosa coraje. tan dolorosa. Y leerlo es peor. Güey, Entonces, todo el tiempo estamos viendo porque es justificado ese temor de Richie de que descubran, porque él también como que te dan a entender que en ese momento ni siquiera él lo sabe bien, sí, ¿no? solo algo. Exacto, hay algo. Algo le remueve, por ejemplo, que le digan marica, ¿no? O sea, como Exacto. que hay algo ahí de Y aquel que... no, pero, o sea, sí es como que tiene este temor por su seguridad, ¿no? Y Pennywise, avanzando, se aprovecha de ese temor totalmente, ¿no? Y le dice, yo sé tu secreto, y lo empieza a corretear, y luego ya es que él se empieza a asustar, y entonces lo manejan todo de esta manera que tiene mucha justificación. Personalmente, ya me va a caer el hate aquí, güey, ya hasta tengo miedo, pero personalmente creo que Stranger Things se aprovechó de una manera súper burda y súper básica justamente de ese mismo temor, ¿no? Will tiene miedo de que descubran, de decirlo en voz alta, Sí. pero nunca en toda la serie hay un momento en donde realmente digas,
Que se sienta el miedo de Will, ¿no? exacto, más allá de un rechazo, Sí, porque estamos pensando, Richie tenía miedo por su vida, claro. justo De que ya, en o sea, en Derry me van a matar. en Derry Sí. me van a matar. Y en ningún momento, a pesar de que Will nunca lo dice, en ningún momento en Stranger Things pasa que pueda tener ese temor más allá de ser descubierto, ¿no? Ok. Y Vecna, pues al final nunca nos da un indicio de que iba a usar ese tipo de temor. Que era necesaria la escena, claro que sí, o sea, por supuesto, entre más gente salga, o sea, entre más gente tenga menos miedo de decir quiénes son, mejor. Pero yo creo que fue una escena muy burda, Sí. muy burda. Fue tratada de Que- manera muy Que además pobre. estaba Cali ahí, güey, y Cali de, me la estoy pasando bien raro, ¿quién es? ¿Por qué este niño me está confesando esto? O sea, luego había un montón de personas en esa sala que no sabían que Robin era lesbiana, entonces era así como de que, güey, no sé. Que ¿no? pedo, innecesario, Güey, pero bueno. Es que ya sabemos que los Duffer ni siquiera sabían que escribían. Entonces, pero bueno. A ver, regresando al que sí vale la pena, Harry. Regresando a ver, exactamente. Entonces, visualmente, el intro empieza a jalarnos hacia atrás, güey. O sea, lo estás viendo y te empieza a jalar hacia atrás. Y eso a mí me gustó muchísimo. Porque pues justo empiezas de, cada vez vamos a ir dando saltos hacia el origen del mal. Está bien Me emocionó mucho que le dijeras así. Sí, y yo, arriba el mal. No, no es cierto. Y entonces llegamos a un momento en donde entramos al picnic familiar. Ok. Que ese picnic, y ¿se acuerdan lo que había dicho de los saltos del tiempo? Pues todo el tiempo el intro está haciendo esos saltos del tiempo, ¿no? Ese picnic familiar yo lo ubiqué en 1906 porque se alcanza a ver la torre en donde encuentran el cuerpo de un personaje que sale aquí que se llama Steven Johnson. Entonces ocurre cerca de ese lugar y este es una víctima de It en la novela. Entonces, pues al final describen el sitio como un lugar turístico que por las vistas y que está súper padre y no sé qué y no sé cuándo, hasta que empiezan a encontrar cadáveres que están ahí, ¿no? Entonces, Casual. ¿quién quiere eso? Pinche de Harry, güey. Luego seguimos avanzando y llegamos a la parte donde está una niña asomándose en una alcantarilla. Y entonces ese podría ser un evento como de 1962 o por ejemplo haciendo referencia a lo que le pasó a Georgie. Sí. ¿No? Sí. Entonces, pero aquí te va los detalles. Hay un cartel de niño que puede ser una referencia directa a todos los niños perdidos. Claro, los Digo, es desaparecidos. más que obvio. Sí. Pero atrás hay un edificio que dice King's Pharmacy. Ujú. Ajá. Entonces, el nombre de King es un personaje de la novela y ese cabrón, ese güey, ese farmacéutico que lo vemos también En Chapter 1, en Chapter 2, y también tienen un pequeño momento en ahí Welcome to Derry. Derry, Sí, sí, sí. exacto, tiene pequeños Sí. momentos. No sabemos si es el mismo personaje o es la familia, porque ya ves que en estos pueblos Creo que sí es el mismo, son negocios, o sea, Sí. en Chapter 1 y Chapter 2 sí. pero también según pero- yo en el del 60 va. es el de joven. Ah, perfecto. Bueno, porque ese cabrón es el que le cuenta a Mike lo de la Brandley Gang, Sí. que es la banda que ahorita viene más adelante, ¿no? Entonces, al lado de esa farmacia se ve el Capitol Theater, que está anunciando Music Man. Music Man es la película que ven los niños en el primer episodio cuando el niño desaparecido, el que desaparece al mero inicio, Mati. De hecho, es la película que también estás viendo, Mati. Exacto. Y que después los niños la vuelven a ver cuando van al cine Exactamente. buscando a Mati. Ajá, Y que y Mati, de hecho, sale en la Sí, película Mati sale con en la la familia con la que Exactamente, desaparece. Sí, sí, es exactamente, esa güey. peli. Exactamente. Entonces, bueno, es la película que ven los niños de Welcome to Derry. Y algo interesante, que no tengo nada de explicación, es que el nombre del cine ha ido cambiando de acuerdo a las adaptaciones. O sea, aquí es el cine Aladdin. Sí. En la miniserie es el Paramount. Mm. Es el Paramount y pues obviamente que en 2019 para Andy 2019 Muschietti. y para Andy Muschietti es el Capital, ¿no? Entonces eso sí, habrá que preguntarle a nuestro amigo personal Andy Muschietti. ¿Para qué chingados? ¿Por qué chingados el cambio? Exactamente. Ahora sí que es su obra, güey, que haga lo que quiera. Digo. Que haga lo que quiera. Al fin lo está haciendo muy bien. No fuera Guillermo del Toro agarrando Frankenstein porque yo maldito. Y yo, pero que Andy Muschietti haga lo que quiera. No es cierto, Guillermo del Toro te amamos. Sí, obvio. Sí, besito. Bueno, luego avanzamos más y vemos que estamos en el Puente de los Besos.
Y ese puente de los besos lo ubicamos entre la infancia de los perdedores. Ujú. Exacto, al menos de la novela. Que no es, por ejemplo, el puente en donde Henry marca a Ben Ajá. cuando le hace la Cuando cortada hace en la el vientre. cortada. Y sí, hay unos niños jugando y ahí se ve como un tentáculo de pulpo. Pero aquí va la cosa, no hay referencias de pulpos o calamares como tal en la novela, Ujú. en ningún lado. Ujú. Pero aquí te va esto. Tatazo. Los tentáculos, acá, ¿no? Se cree que puede ser un ojo. Richie en algún momento ve la película The Crawling Eye, que es el ojo que se arrastra, Sí. ¿no? De hecho, hay una parte en donde luchan los perdedores y le dice, le dice Eddie, ¿cómo no se van a poder defender si nada más es un ojo, solo es un ojo? Y entonces vencen al chingado ojo. Creo, o sea, la idea o lo que se cree es que esa es una referencia del Crawling Eye, que es el ojo que se va arrastrando. The Crawling Eye es una película real, güey, sí existe, es en blanco y negro. Y es una película, creo que de 1940 y algo, no me acuerdo, no la tengo. Pero bueno, esta película de terror es la misma y sí existe y Richie es la que la ve y le da miedo. De hecho, en el episodio 2, no sé si te acuerdas que cuando están comiendo la comida china de la galleta de la fortuna sale un pinche ojo arrastrándose. Sí. Es el Crawling Eye. Es la única explicación porque pues en teoría no hay... ¿Es raro? ¿No crees que es raro un poco que a Richie sea el que le salen cosas de ojos? Como con esta idea de que yo sé tu secreto y como yo te estoy observando, yo puedo ver, y que para él le aparezcan todo lo que tenga que ver Pues con sí ojos. puede ser, ¿eh? No sería una mala teoría, me parece que... Yo no y creo en las prímenlas. Ay, sí, ok. Y yo de que revelé los secretos de Stephen King. Revelando a Stephen King. Y, güey, ¿y luego qué pasa, güey? Ay, yo ya acá bien emocionada, güey. Tú ya sabes que estoy bien emocionada. Sí. Y bueno, esa es la criatura que Eddie finge que... No sé si se acuerdan en la miniserie, que Eddie le dice, esto está sido para baterías, y agarra su inhalador y se lo echa a Pennywise y empieza así. Bueno, en la novela, el Crawling Eye, así lo vencen. Eddie finge que tiene ácido de baterías en su inhalador y así es como vencen al Crawling Eye. Cool. Que es una referencia también que se menciona en las nuevas de It. Las nuevas películas, las de 2019. Chapter 1 y Chapter 2. También se hace, pero no con el Crawling Eye. En la novela sí es así. Así es como vencen al Crawling Eye. Cool. Exacto. Perdón. Y bueno, luego vamos avanzando y empieza la referencia a Juniper Hill. Juniper Hill y la lobotomía, ¿no? Se ve como hay un niño que le van a meter la chingada cosa aquí y pues bueno, es una cosa horrorosa. Pero si te fijas, ahí en ese hospital psiquiátrico, o sea, ¿qué es Juniper Hill? Es el lugar donde el chingado bully odioso horrible que me da un montón de... Ese güey me da mucho miedo, güey. Sí. Henry Bowers. Sí, estuvo recluido ahí, ¿no? Es internado después de que mata a su papá. En la novela lo hace en el 58, pero en la película es en el 85. Y lo meten ahí. Y lo visita It en forma de el amigo que yo tenía un crush con ese actor. Que no me acuerdo cómo se llama el amigo. Pero bueno, lo visita It en forma del amigo y es el que lo ayuda básicamente a escapar, ¿no? Es el que le da el cuchillo, el que se lo lleva en el carro, todo. Pero bueno, también es importante que sepan que Juniper Hill es un hospital psiquiátrico que es importante no solo en It, sale en varias obras de Stephen King. Y también en de Welcome to Derry es donde meten a Lily Bainbridge porque pues justo creen que está loca. Exacto, la meten después de que muere su papá. Sí. Después de que en la serie nos van revelando que en un accidente se cae en la máquina y lo corta en pedacitos, ¿no? Sí. Entonces, pues cómo no la van a internar ahí, ¿no? Sí. Al final. Y, cosa importante, que digo, es obvio que ya que estamos hablando más con spoilers que con cualquier otra cosa, pero Beverly tiene la aparición en Juniper Hill en el cierre de temporada. Ya sé, es increíble. Porque su mamá, o sea, haz de cuenta que en el 62
acaba, como quien dice, la primera parte y luego te mandan 28 años después. 27, 28, no Sí. recuerdo, 26 creo que son más bien. Y entonces empieza con el de la mamá. Que ¿no? justo son los 80. Exactamente. El 88. Justo son los 80. Justo. Aparte yo ahí encontré un datazo que me gustó un chingo, güey. Que decía que en esa escena, güey, que es con la que cierra, o sea, vean cómo estamos siguiendo la cronología del intro, güey. Porque yo voy a hablar ahorita de cómo cierra la serie. Entonces, en ese momento en el que cierra la serie, nos localizamos, porque creo que si no mal recuerdo, dice que es octubre del 88. Y es cuando vemos que Ingrid, que es esta señora, que ya en ese momento ya es una anciana, que sigue recluida en el Juniper Hill, que por cierto es la hija de Bob Gray, que es el Pennywise original. Entonces Ingrid está ahí, de hecho la meten después de todo el pedo de la quema del Black Spot. Entonces como que está Ingrid, está pintando y escucha un grito y se va al otro cuarto y es cuando puede ver a Beverly porque es cuando su mamá se... Entonces, la cuestión y algo que me pareció súper cool es que en tiempo, o sea, en cronología, es exactamente el mismo mes y el mismo año en donde Pennywise mata a Georgie. Ajá. Mata a Georgie en octubre del 88. Entonces, mientras Beverly está perdiendo a su mamá, ya está pasando lo de Georgie al mismo tiempo y eso se me hizo muy cool. No, y que justamente todo, es que por eso acaba ahí, porque justo acaba, digamos que la serie, la primera temporada de Welcome to Derry acaba en el futuro. Sí. O sea, en los 80. Claro. En donde empieza el ciclo de los perdedores. Y donde empieza It Chapter 1. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, It... no sé si en esta parte del intro, en donde se le van a realizar al niño la lobotomía, hay una enfermera que está, curiosamente, sonriendo. De forma súper mal. Tal vez es la Ingrid. No. Yo creo que más bien es Pennywise. Ya. O sea, Pennywise escondido. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Bueno, conforme vamos avanzando, llegamos a la Naval Street. Sí. Ajá. Que la casa existe desde 1908, güey. Es como de las primeras edificaciones que hay ahí. Sí. Y está encima de donde, es la guarida de Pennywise. O sea, se entra a la guarida ahí justamente. Es ahí donde se le aparece por primera vez a Eddie en forma de el leproso en la novela en el 58 y en la película en el 84. Yes. Y es donde los perdedores entran para intentar pelear con él por primera vez cuando son niños. Exactamente. Y que también tiene su aparición chida en Welcome to Derry, que es por donde entra como todo este squad, como todo el equipo de militares para tratar de localizar los fragmentos que hacen la jaula de Pennywise. Porque ahí está, esa conecta directamente con las alcantarillas. Sí. Con el alcantarillado. Sí, es como un acceso a todo el alcantarillado de Derry. Exactamente. Entonces, bueno, ahí la casa está construida sobre un pozo que es el que lleva a las alcantarillas. Y en Welcome to Derry justamente montan lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, si te fijas en la casa hay varios girasoles. Sí. Ajá. Y los girasoles aparecen también, en la novela los describen como muy abundantes. Okay. Y es una incógnita porque dicen, es que no sabemos quién los sembró. O sea, la casa está abandonada, quién los sembró. Y no aparecen tan abundantes, pero sí aparecen en capítulo 1. Acá aparecen en el intro, ¿no? Okay. Entonces sí se me hace como muy interesante porque pues ahí están los girasoles al final en la película. Y luego, conforme vamos pues retrocediendo, sería el término correcto, o sea, vamos retrocediendo en el intro, al menos en la temporalidad, vemos una explosión nuclear. Ajá. Y entonces ahora sí que Welcome to Derry está aquí, ¿no? En esa explosión nuclear, porque es justo en medio, es el aula, te das cuenta de que es un aula que tiene un proyector y está la explosión nuclear y entonces se está enseñando sobre el temor que hay ante toda esta guerra, durante la Guerra Fría. Claro, porque no olvidemos que Welcome to Derry, que está situado en los 60s, uno de los miedos sociales más predominantes que creo que se logra plasmar de manera muy cool, como si fuera un aura que atraviesa toda la temporada, güey. Como que de una u otra manera todos los personajes y la construcción de muchísimas cosas están en torno a, estamos en medio de la Guerra Fría,
todo el mundo tiene miedo de que caiga una bomba nuclear. Enseñan eso en la escuela, incluso se enseña con con la tortuga, güey, con esta película que de hecho sí existía, güey, que ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama. Ah, sí, la tortuga se llama Bert. Y la peli se llamaba Dog and Cover, que era una película en los 60s que justamente, de hecho, fue realizado ese documental en 1951 para enseñarle a los niños cómo esconderse en caso de, pues, un ataque nuclear. Agáchate y esconde. Entonces, les enseñan eso en la escuela. La tortuga también es la mascota de la escuela. Esa es la razón por la que los militares están en Derry. Esa es la razón de fondo de por qué el general Shaw quería liberar a Pennywise de su jaula. Entonces, en realidad, algo que me gusta un chingo, güey, es que no solamente es la historia de Derry y su contexto, güey, y lo horroroso que puede ser, y toda la sangre que ha sido derramada ahí, sino también de cómo en el contexto mundial, Derry como que se vuelve el punto eje para afrontar un miedo que se tenía en todo Estados Unidos, pero que desde ahí se quiere librar la batalla, porque aparte se menciona, y me gusta mucho, güey, que justo es en 1962 cuando se da la crisis de los misiles en Cuba, güey, que se menciona directamente. Y obviamente, güey, de donde está Maine, que es Derry está localizado en donde es el estado de Maine, a Cuba, güey, es increíblemente cerca, y por eso la justificación, que me parece muy bien justificada la serie, es como, claro que la base militar para tratar de parar a los rusos, que ya están muy cerca porque ya están en Cuba, es en Maine. Y en Derry específicamente, porque es una manera increíblemente directa de llegar. O sea, Cuba, o sea, cerquitita de Maine, digamos, ¿no? Al menos del lado del Atlántico, güey, ya sabes. Entonces creo que está muy cool como la Guerra Fría, la crisis de los misiles no está usado como un pretexto, sino que es la justificación de los acontecimientos del 62 en Welcome to Derry. Sí, claro. O sea, al final literalmente es la motivación de los militares. Claro. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, se ve esta explosión nuclear que forma parte de un proyector, y el proyector está al fondo. Hay un niño que alcanza a ver que el proyector está como echando en marcha por una mano que parece ser la de Pennywise. Y eso significa justamente como este Pennywise, lo que les contábamos antes, Claro. ¿no? De él utiliza esos miedos, los pone a correr, los amplifica, Claro. y lo aprovecha y los visibiliza, y te entra como en este temor colectivo, ¿no? Entonces a mí me encanta esta parte de que quien está realmente enseñando sobre la Guerra Fría es Pennywise. O Claro. sea, él está moviendo los hilos para infundir este temor. Claro, porque lo que va a hacer Pennywise es potencializar los miedos que ya existen. Exacto. Entonces, como perfecto, güey, la Guerra Fría los tiene locos a todos, güey. Todos están paranoicos e histéricos y todo, güey. Entonces, lo que vamos a hacer es que se empiecen a matar entre ustedes, que llegue la milicia, güey, que traten de abrir mi jaula. Me gusta un chingo esa idea, güey. Sí, güey. O sea, es que de verdad, entre más analizas el intro, más cosas genialidades encuentras, sí. Y luego avanzamos, o bueno, retrocedemos en realidad, pero es avanzar, y vemos la balacera de los Bradley. Esta es de 1935 y es una de las fechas que quiere abordar Andy Muschietti para, no sabemos si la segunda o la tercera temporada, pero una de las temporadas. Creo que ya se Ya dijo que sí. Ah, perfecto. De hecho, la cuestión es que lo que queremos que entiendan es que la serie de Welcome to Derry lo que va a hacer es ir para atrás. Entonces, si la primera temporada estuvo situada en 1962, que el evento canónico fue la quema y la matanza en The Black Spot, que es este lugar en donde se reunían los militares afroamericanos para tener un lugar de recreación, ese fue el momento canónico o el augurio de 1962. 27 años antes es 1935. Y el momento canónico que se va a abordar entonces en la segunda temporada, según yo ya está confirmado, es ese que es la masacre de los Bradley. Que cuéntanos qué es un poco más. Son los Bradley Gang, que es esta banda de malvivientes, güey, robadores de bancos, de gangstercitos, pues. Sí. Y al final ellos mueren porque los emboscan y los balacean. Es que creo que lo interesante ahí es que es un grupo de forajidos que se escuchaban muchos de ellos en el oeste, güey, y que habían estado robando un chingo de bancos, entonces el FBI estaba detrás de ellos y la chingada. Se dan cuenta que ese grupo llega a Derry y en vez de decir, vamos a hablarle a la policía o vamos a hablarle al FBI que ya está persiguiendo estos vergas, de repente los vecinos se organizan, todos consiguen armas y van y balacean a la banda Bradley.
Pero lo que se da a entender, o al menos lo que a mí me hace pensar, es que siempre hay una historia detrás de eso. Entonces que probablemente lo que parece como un acto heroico de parte del pueblo de Derry, güey, que en realidad nos salvó de la banda criminal de los Bradley, va a haber ahí algo más oscuro como escondido. Pues manejado por Pennywise, porque de hecho en esa parte es cuando se ve de forma directa Pennywise con la metralla atacando también. Exacto. Y bueno, Y cómo aparte incita al odio, a decir a la chingada las instituciones, a la chingada el orden público. Los de Derry están tan locos, güey, que van a salir a balacearse a quien sea que esté ahí. Solo quiero, antes de que avances, güey, decir que algo que me gusta mucho es que en realidad eso de el gang, de la Bradley Gang, uno, sí aparece en el libro, no está situado en 1935 como va a ser en la serie, o como parece que va a ser en la serie, pero en realidad es un incidente real, que, o sea, está basado en un caso real, que es un tiroteo de la Bradley, no se llamaba Bradley, se llama Brady. Entonces nada más Stephen King agarró y le cambió un poco el nombre, que fue el 27 de abril de 1936, güey. En Maine, donde agentes del FBI emboscaron y mataron a los gangsters Ed Brady y Clarence Lee Schaffer. Pero en realidad fue un suceso real. Ay, qué feo, güey. Sí, güey. Sí. Y bueno, en esa escena se alcanza a ver un letrero que dice Bowers, de hecho. Y eso nos indica que la familia Bowers es muchísimo más vieja. Y en la serie, el que es jefe de policía es Clint Bowers, que lo que te da a entender que es el abuelo de Henry Bowers. Del pinche Al bully menos asqueroso. el maldito. Sí, es el abuelo. Sí, es el abuelo. Sí. Entonces, bueno, pues al final esto sugiere que la familia Bowers pues es muchísimo más vieja, ¿no? Y está muchísimo más desde tal vez la fundación de Derry, o al menos desde ese suceso ya existía. Número 1, y número 2, también se insinúa, por lo tanto, que la cuestión de por qué Henry Bowers no solamente es un maldito psicópata de mente violento, también tiene que ver con su historia familiar, que sabemos que así se construye básicamente todo It y ahorita Welcome to Derry, pero se me hace muy cool por el link que tiene con las ideas de supremacía blanca. Entonces es al final Clint, o sea, su abuelo, Clint Bowers, que era el jefe de policía en Welcome to Derry, güey. Lo despiden en el penúltimo episodio. Él es el que incita. El autor, sí. Él es el autor de la masacre en el Black Spot, güey. Y nunca se la vamos a perdonar. No, mames, Jamás se la vamos a insuperable, güey. De perdonar. las cosas más dolorosas No, que he visto en una serie. Claro, güey, vale. Tú síguele. Terrible. Sí. Y bueno, por último, avanzamos o retrocedemos en el intro y vemos un hombre, lo primero que vemos es un hombre disfrazado de conejo de Pascua cayendo, güey, incendiándose. Y esto es el incendio de Kitchen Ironworks, que ocurre en 1908. Este evento, Ben lo lee en el periódico, en el chapter 1. Sí. Y luego también lo vuelven a mencionar en el chapter 2. Sí. Pero lo mencionan. Y en la novela mueren 102 personas. Y de esas 102, 88, mamón, son niños. Uh-huh. O sea, qué horror. Y bueno, fue uno de los sí. momentos pues más horrorosos De hecho, si no mal recuerdo, en la novela se describe como la tragedia más grande en Derry, la de la explosión de la herrería Kirchner. Ajá. Que entonces, para que no quede ninguna duda, Welcome to Derry, o sea, la primera temporada que ya lo vimos, 1962, el evento canónico es la masacre en el Black Spot. La segunda temporada es muy probable que sea 1938, 35, Ajá. la matanza o la balacera con la gang Bradley. Y 27 años después es 1908 con la explosión de la Y lo que pasa ahí, ¿vas a contar de qué es lo que pasó? ¿Por qué explota? Ah, no iba a decir. Bueno, a mí me encanta esa parte del libro, güey, se me hace muy brutal, porque justo lo que explican es que era una fábrica
gigantesca, güey, que en ese momento era fundacional para Derry, le daba pinche trabajo a la mitad de Derry. Entonces que los dueños, que justo eran estos que se apellidaban Kirchner, se les ocurrió que para Pascua iban a organizar una búsqueda de huevitos de Pascua que escondieron por toda la fábrica. Y se menciona que en ese momento obviamente tomaron ciertas medidas de seguridad porque los que más iban a ser invitados eran niños para buscar los huevos de Pascua. Entonces que cerraron, por ejemplo, cualquier cuestión que tuviera que ver con gas, que incluso pararon las máquinas, la chingada. Y aún así explotó. Y por eso murieron 88 niños. Y fue tan catastrófico que uno de los cuerpos que no lograban identificar, la cabeza de ese niño fue encontrado en un árbol días después de lo grande que fue la explosión. Y de hecho, cuando Ben en Chapter 1 está leyendo el recorte de periódico de la explosión Kirchner, hay una fotografía de la cabeza en el árbol. Y ahí es cuando Bennett dice como de que qué pedo con esto. Entonces imagínense que lo que va a pasar en Welcome to Derry, si todo sale bien, es que si de por sí la 1 fue muy dolorosa, muy gráfica, los 2 episodios, los 2 ciclos antes de alimentación de Pennywise van a ser todavía más brutales que el de The Black Spot. Entonces yo estoy muy emocionada. Porque si de por sí ya fue muy brutal y muy violenta esta, o bastante dura, al final. Todo lo que pasó en el primer episodio, para empezar. No, güey, o sea, desde el primer episodio sí. Pero se ve que va a estar potente si se confirma que ese va a ser el recorrido de Andy Muschietti, que es muy probable que sí vaya a ser. Que sí. Sí, por supuesto. Y bueno, pues a ver, algo importante de este intro es que Pennywise siempre está ahí. Se ve en la masacre de los Bradley en la forma más obvia, y esa es de la forma más obvia que se alcanza a ver, pero también está en el proyector, en la mano, o moviendo el proyector justamente. Se manifiesta como el pulpo o el Crawling Knight, que era lo que decíamos, que era lo que nos imaginamos que es el Crawling Knight. Sí. Está habitando en Naval Street, ¿no? En la casa. Sí. Y lo que yo creo es que Pennywise estaba en Juniper Hill, porque pues qué pinche enfermera se anda sonriendo, güey, cuando va a hacer una lobotomía. No, y también como no tengo pruebas, pero tampoco tengo vida. Disfrazado de conejo. Claro, para la explosión de Kirchner. Sí, por supuesto. Sí, o sea, no tengo pruebas, pero no dudas. O sea, Pennywise al final es Derry. La mano que mueve. Pues es Derry, güey, porque al final de cuentas se fundó, o sea, Derry se funda en los cimientos que son Pennywise. Claro, y en la cuna de al menos la existencia de lo que conocemos como Pennywise en la Tierra. Exacto. Entonces me hace muy cool, güey, que hayas traído el recorrido de la intro, porque para que vean todo lo que se saca solo de la intro, güey, que dura 1 minuto y medio, güey, en la serie. Entonces, eso ya es una lectura de todo, no solamente de lo que va a ser Andy Muschietti, sino de el recorrido que vemos en los ciclos que conocemos de alimentación de Pennywise. Obviamente empiezan mucho antes, como decíamos, es muy probable o se registra que empiezan en 1704, que es la llegada de los primeros colonos, que también se ve esa parte en Welcome to Derry. Exactamente. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre el origen de Pennywise y también sobre, por ejemplo, cómo los nativos americanos son los que logran rescatar esta tradición o al menos esta como voluntad de protección frente a Pennywise ahí en Derry. Sí, son los que contienen a Pennywise, alcanzan a contener a Pennywise, y es una responsabilidad que se van pasando de generación en generación. Yep. Ahorita vamos a analizar un poco más de la serie. Pues ahora sí vamos a empezar con los... Bueno, no, güey, ya nos echamos, o sea, el intro es bastante buena, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el intro nos ayuda mucho a hablar de a sentar muchas bases de la primera temporada de Welcome to Derry, pero sí hay varias cosas que no salen en el intro que tenemos que platicar. Pero antes de eso les queremos invitar a que se suscriban, que nos dejen comentarios, que compartan este video. Todavía tenemos un chingo de cosas que decirles, pero pues nunca es un mal momento para decirles, porfa, si les gustan nuestros análisis, las cosas que hablamos, compartan este video. Muy bien, entonces, en la primera temporada, la cosa principal es que nos revelan cómo es el origen del mal. Sí. Es decir, se revela que Pennywise es un ser muy, muy
antiguo. Sí. Previo a la humanidad, previo a la creación del universo, previo a, no sé si los dinosaurios, o sea, Más bien de la creación del universo. o sea, creación de todo, ¿no? Y es desterrado además, o sea, es un ser que es desterrado. Y cae en la tierra. Y güey. cae exactamente, No ¿no? mames. Está vinculado a una estrella que cae, haciendo también incluso hasta una referencia de un ángel caído, como quien dice, ¿no? Y que su fuente de poder es el miedo, Claro. ¿no? Y nace a raíz de los miedos, o se materializa a raíz de los miedos humanos. Por eso logra cambiar de forma. Obviamente aquí, como no es un episodio solo sobre Ah. It, o solo sobre Pennywise, o solo sobre Stephen King, porque lo que necesitamos que sepan es que esto es parte de una cosmología mucho más grande que Stephen King. Se creó todo un mame, que yo no sé qué se fumó para crearse todo eso, en donde él explica lo que pasaba antes del origen del universo, que era como esta lucha de fuerzas, que no solamente existen muchas cosas que también se pueden ver en la Torre Oscura. Entonces, si quieren ahondar más en todo esto que estamos diciendo, también lo pueden saber en la novela de la Torre Oscura y en las novelas que le siguen. Pero la cuestión es que lo que antes era Pennywise, que vamos a decirle eso en este momento, luchaba o su contraparte es una cosa que se llama Maturín. Que Maturín es una tortuga, o sea, está representado por una tortuga, que era como la contraparte o la fuerza opuesta de lo que es eso. Entonces Maturín es un poco... Exacto, y Maturín es un poco más esta representación de lo luminoso, de lo bueno, de la bondad, etcétera, que justo como está representado como una tortuga, no solamente en Welcome to Derry, sino también en It Chapter 1 y Chapter 2, vemos un montón de referencias a tortugas. En Welcome to Derry, con un montón de cosas. Por ejemplo, uno de los fragmentos está enterrado en un caparazón de tortuga. Lily tiene en su pulsera un dije como de tortuga, que incluso, güey, por ahí vi, y me gustó un chingo esta teoría, de que justo en el primer episodio, güey, perdón que me vaya a saltar para allá, pero al final del episodio, güey, que ella se salva porque trae el dije de la tortuga. Eso me gusta un chingo, güey. Y es que hay un montón, durante toda la temporada, hay un montón de referencias de justo la tortuga y de cómo funciona como una protección. Exacto. O sea, incluso el hecho de que la daga de que eso vamos a ahondar más a fondo al ratito, pero la daga que contiene el mineral que forma parte de la jaula en la que encierran a Pennywise, que esté dentro del caparazón, Sí. pues es la protección, güey. Claro. Entonces siempre están haciendo alusión a la protección. Claro, y también está que la mascota de la escuela es una tortuga, que el episodio que le sacan para hablar de lo de la bomba nuclear es una tortuga, Bert, entonces por eso es la referencia a las tortugas, porque es la contraparte de It y que es parte de una cosmología mucho más grande que no vamos a ahondar, pero por eso existe en este universo también. Y de hecho en el libro la describen de una forma bien bonita, güey, así que sus uñas tenían el universo y tenían diferentes galaxias y no sé qué. Y de hecho vomita a la Tierra. O sea, para Stephen King la Tierra empieza a existir porque Maturín vomita lo que después se vuelve la Tierra y que es cuando exilian a It y cae en forma de una estrella. Y luego cuando muere la tortuga, porque en la novela la tortuga muere, porque la están buscando y ya muere, Pennywise dice que fue porque vomitó, la tonta vomitó adentro de su caparazón y se ahogó. No, sí, güey. Y justo, pero pues es que habla precisamente de este caos que hay en el universo, ¿no? Y que todo el tiempo se está de alguna manera reintegrando y rehaciendo. Claro. Entonces, por eso también los personajes como que le piden a la tortuga a veces como ayúdanos contra esta madre, güey, como no me acuerdo si es no me acuerdo si es Bill, güey, o quién, que tiene como una regresión en el libro cuando es adulto y tiene que regresar a Derry y dice algo en su mente, dice como la tortuga esta vez no va a ayudarnos. Entonces, nada más queremos que sepan que eso existe, no vamos a ahondar en toda la historia de Maturín versus It, pero pues para que sepan por qué chingados salen tantas tortugas, no solo en Welcome to Derry, sino en Chapter 1 y 2. Sí, de hecho hay una parte en Chapter, no me acuerdo si Chapter 2 o 1, en donde traen una tortuga de Lego. Ay, no me acuerdo de se eso. asusta, güey, y la tira y se deshace toda. O sea, todo el tiempo estamos viendo este tipo de referencias. Sí. Pero bueno,
También otra de las cosas importantes es que el ciclo se reactiva. Es decir, estamos en este ciclo que empieza a correr de 27 años, después de una aparente calma, que empieza con la muerte de Matty Clemens, que es el niño que vemos en el primer episodio. Y güey, la neta, lo hicieron increíble. No puedo creerlo, porque cuando empezamos a ver el primer episodio, nosotros vemos a este niño... no me acuerdo cómo se llama, pero que es judío. Ajá. Y ahorita te digo cómo se llama, tú síguele. Su amigo, a Lily, y estos niños empiezan a investigar, Teddy, empiezan a investigar la desaparición de Matty. Y entonces ahí es cuando están en el cine y cuando ocurre la escena así donde nos quedamos como... Qué manera, güey, de terminar el episodio 1, güey. Y es, fíjate, en los pósters aparecen todos estos personajes. ¿Y tú crees que van a ser los los nuevos perdedores? Sí. Exacto, los nuevos perdedores. Cuando después de que se acaba el primer episodio de esta temporada, cambian los pósters, ahora sí, a los personajes que conocemos. Y un poco quiero poner aquí, porque sé que lo traíamos después, pero me parece como chido traerlo, que lo que quiero que, o sea, queremos que se ubiquen en el sentido de It cae a la Tierra, cae en Maine, que por eso ahí es el pedo, güey, en donde después va a ser Derry, un poco existe ahí por miles de millones de años en lo que se desarrolla la humanidad y la chingada, y los nativos americanos en algún momento son los que detectan que existe esta presencia ominosa en ese lugar. No había ningún pedo, güey, porque los nativos americanos lograron justo hacer este tipo de ritual y de jaula para poder convivir con It de la manera más pacífica posible. Pero el pedo es cuando llegan los primeros colonos. Y eso es toda la parte que nos explican en Welcome to Derry. Llegan los primeros colonos y como buenos blancos de mierda, güey, que arruinan absolutamente todo, así como lo arruinan en Welcome to Derry la primera temporada, también la cagan los colonos y lo que hacen es decir como me valen verga tus tradiciones, me vale verga tu sabiduría ancestral y nosotros nos vamos a ir a meter a ese lugar en donde en teoría no nos tendríamos que meter. Y esa es por lo que se identifica el primer ciclo, que es cuando desaparecen 300 colonos de la faz, así de que una masacre total. En ese momento es cuando aseguran la jaula y los nativos son los que logran hacer que se respete ese ciclo de los 27 años. Y es un poco brutal para mí haberlo visto en la serie, güey, porque se me hace muy cabrona esta idea de decir, no lo podemos matar, lo tenemos adentro de una jaula, güey. No sabemos qué es, pero sabemos ya maneras de controlarlo, sabemos que los fragmentos le dan miedo, sabemos que va a despertar tanto y no podemos hacer nada frente a esta ola de violencia, de muertes y de desapariciones que van a haber cada 27 años. Se me hace muy cabrón, güey, que frente a todo esto que le pasa a la población de Derry, los nativos todo el tiempo están atrás diciendo como, hay hasta un congreso, güey, como una unión que se une cada 27 años a sentarse y decir como, verga, güey, esta vez nada más desaparecieron 70 niños. Pero nos fue bien porque en realidad nosotros dejamos que It se alimente estos años, 1 o 2 años en este ciclo, pero la cantidad de vidas que salvamos por lograr que eso esté en su jaula es mucho mayor a las pérdidas que tenemos en Derry cada 27 años. Claro. Entonces los nativos saben que un poco ese es el trato, güey, ya sabes. El costo de vivir ahí. El costo, sí, y que se vuelven guardianes, entonces comprendes cuál es la importancia, güey, de los indígenas en esa comunidad y cómo ellos son los que sostienen en su espalda. Se me hace bien lindo, güey, como una tortuga, güey, que cargan sobre su caparazón el peso de saber lo que existe en Derry y el precio que se tiene que pagar para que el resto del tiempo It no esté suelto por el mundo creando muerte y destrucción todo el tiempo. Sí, por supuesto. Eso se me hace muy lindo, güey, es muy lindo. Y de hecho siento que Stephen King siempre ha tratado, a Stephen King se le reconoce un poco como el que refleja la historia gringa, porque bueno, está mal dicho historia americana, pero pues la historia del origen de Estados Unidos, ¿no? Y entonces siempre le ha dado su lugar a los indios americanos. Claro. Y siempre en todas las novelas de alguna manera refleja cómo han sido pues las torturas de parte de los colonos. Claro. ¿No? Pero bueno, ahora, Derry funciona como un cómplice de todos los horrores que ocurren
en el sistema sociopolítico que están viviendo en ese momento. Lo vemos Claro. cuando la mamá empieza a ver cómo maltratan a los niños, maltratan a los negros, son racistas, son no sé qué, y entonces ella empieza a La mamá de Will, ¿no? la mamá de Will, Sí. exacto. Empieza a cuestionarse por qué nadie hace nada, ¿no? Y eso me parece súper importante porque justamente, si se acuerdan, estábamos mencionando Pennywise no crea como tal la maldad, solamente la hace exponencial, Claro. ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, o sea, al final, ay, qué güey, quiero aprovechar rapidísimo para hablar un poquito de, me recordó a El Carrito, el cuento de Mariana Enríquez, Ah, no más. que justamente habla de cómo ese carrito desencadena un horror en el barrio, Sí, pero en realidad el barrio así es, güey, y entonces empieza esta locura colectiva de a raíz del carrito, pero esos males ya estaban. Claro. Entonces lo siento muy de En ese estilo, ¿no? Andrés está mencionando un cuento de Mariana Enríquez que se llama El Carrito, que ahorita estaban hablando mucho de él porque acaba de salir una peli que se llama La Virgen de la Tosquera, que para el momento en que salga en el episodio todavía lo van a poder encontrar en cines, váyanlo a ver. Está basada en 2 cuentos de Mariana Enríquez, uno de ellos es El Carrito, que justo, no les vamos a spoiler, pero lo que pasa en el cuento es que llega una especie de vagabundo a una colonia, deja su carrito ahí, en el carrito lleno de basura, ajá, ya saben, como de estos carritos que llenan como de cosas que van recogiendo del camino, y la existencia del carrito desencadena un chingo de desastre y de catástrofes en ese barrio. Entonces la gente empieza a morir, se empieza a perder su trabajo, la chinga. Un poco el It funciona de esa manera. Exactamente. ¿Sabes qué me gusta un chingo, güey? Antes de que se nos vaya, que yo no lo había pensado. ¿Ves que en Welcome to Derry, güey, en algún momento cuando los nativos, güey, van a buscar a It, o cuando los colonos se enfrentan a It está en forma de un alce? ¿Por qué? Porque uno, no podemos conocer a It en su forma original, ya dijimos que lo más cercano es una especie como de araña, pero el ojo humano no puede. Y segunda, por supuesto que It, en los millones de años, güey, que existió en la Tierra, antes de que hubiera seres humanos, o antes de que los seres humanos lo enfrentaran, como en el caso de los colonos o de los nativos, pues tenía una forma animal porque no conocía a los seres humanos, güey. Es del pedo, es hasta que conoce a un ser humano que dice, por supuesto, voy a emular la forma de un ser humano para acercarme a las personas y poder matar y desaparecer más gente. Esa es la razón por la que después se volverá Pennywise, que ahorita vamos a contar un y poco de también, eso. ahorita que estás mencionando esto de las formas, pues no es gratuito que el siguiente horror en cómo se manifiesta con los nativos americanos es en un cura, Claro. ¿no? Porque ¿a quién le tienen miedo? Pues a los pinches de nuevo blancos de mierda que llegaron a colonizar a la claro, güey, a imponer todas sus creencias con sangre, además, ¿no? Entonces supongo que podemos contar un poco de por qué It agarra la forma de Pennywise. Ah, claro, y a eso iba. Justamente Ingrid, el personaje de Ingrid, se presenta como la hija de Bob Gray, que es Pennywise. Bob Gray es un hombre que se integra al circo y tiene un show, que está maravilloso ese episodio también. Tiene un show de payaso, el payaso Pennywise, y entonces lo que le pasa a él en la serie es, nos cuentan un poquito cómo es que se desarrolla, que es un güey que, ya no me acuerdo si la mamá de Ingrid muere o lo abandona. Muere. Y entonces solo están ellos dos. Sí, el papá, o sea, Bob Gray y su hija, que es Ingrid. Ingrid aspira a poder tener un show junto con su papá. Sí. Y un día está Bob Gray fumándose un cigarrito y de pronto escucha y ve a un niño que lo atrae al bosque y desaparece. Claro. ¿No? Y ahí es donde él toma la forma de Pennywise. ¿Qué es lo que pasa? Pennywise, de repente, It como esta entidad se da cuenta que en realidad Bob Gray, a la hora de representar el papel de Pennywise, a los niños les encanta, porque no me acuerdo en qué año es eso, 1903. Sí, creo que es en el ciclo del 3. Obviamente está el circo, que en ese momento pues era genial, había un chingo de niños, Pennywise está haciendo su performance, que es de un payaso, no sé qué, es musical, la hija le ayuda a hacer como todo el show, la chingada, y It observa que una manera increíble de poder acercarse a los niños es convirtiéndose en un payaso, porque eso los atrae de manera natural. Entonces lo que hace es agarrar a Bob Gray, meterlo al bosque, pues desaparecerlo, matarlo, se lo come,
Y a partir de ese año, It, la forma más común que conocemos es la de Pennywise. No es porque existiera siempre siendo un payaso, sino porque se le hizo muy conveniente que para agarrar a los niños, pues como le pasó a Georgie, ¿no? Ujú. Que una manera muy linda de acercarse a ellos es diciéndoles, oye, soy un payaso, se supone que soy bien chido, aparte sé tu nombre, te voy a ofrecer, huelo a algodón de azúcar y a palomitas porque eso huele el circo, entonces es más probable que te vayas a acercar a mí. Eso por fin lo podemos ver en Welcome to Derry, lo que no nos había dado ninguna otra adaptación. Sí, claro. Y hay muchísimos elementos que nos hacen pensar que Ingrid, que es la señora, la viejita, Ujú. que sale en Chapter 2. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, también nos explican qué pedo con lo de la base militar durante la Guerra Fría. Sí. ¿No? Y entonces Derry se vuelve un punto que es estratégico Claro. para los militares. Y un campo de batalla, o sea, en Welcome to Derry, el pueblo es el campo de batalla en donde se están librando un montón de fuerzas, que es de las que estamos hablando. Cuéntanos del campo y ahorita yo digo al final cómo se organizó el mapa de esta temporada. O sea, al final de cuentas nos están explicando por qué diablos, qué tiene que hacer los militares ahí en Derry, en un pueblo cuando está en plena guerra. Perdido de Dios, güey. O sea, ¿qué tienen que hacer? Y todo el objetivo es que ellos al menos dicen que están haciendo unas operaciones, pero lo que realmente están haciendo es están buscando a Pennywise. Y ahí ocurre por primera vez la introducción de un Dick Halloran joven, que forma parte del ejército. Y entonces este personaje tiene muchas ventajas o algunas consideraciones militares que tal vez otros militares no tienen, ¿no? Claro. Y la gente no entiende muy bien por qué son estas consideraciones. Total. Nosotros sí sabemos por qué las tienen, ¿no? Porque al final él tiene El Resplandor. Y ahí es como conectan a Welcome to Derry con otra obra de Stephen King, que es The El Shining. Resplandor. Total. Y se conoce con el papá de Mike Hanlon, Ujú. que es la familia Hanlon, que son los escribanos e investigadores de Welcome to Derry. Sí. La cuestión aquí es que para que no se hagan bolas, lo que tienen que saber es, la serie lo que nos plantea es, hay una base militar en Derry. ¿Por qué? Porque estamos en plena Guerra Fría. Entonces hay un comandante, un coronel, que es el coronel Shaw, que Maldito. hijo de su chingada madre, güey, que se nos cuenta que cuando era niño, ese coronel vivía en Derry. Y que una vez jugando en el bosque se enfrentó a It. Y solo pudo sobrevivir porque lo rescató una nativa americana que se llama Rose, a la que después veremos como adulta en Welcome to Derry. Y pausa, Rose tiene una tienda de antigüedades ahí en la serie de Welcome to Derry, y esa es la misma tienda de antigüedades en donde sale Stephen King en su cameo en Chapter 2. De acuerdo. Totalmente, güey, me encanta eso. Que por cierto sale el personaje como de Stephen King joven, güey, en la misma tienda de antigüedades. Pero bueno, el punto es que está Rose, güey, rescata al pendejo del Shaw y el niño crece, se va de Derry y como le pasa a todo mundo, porque aparte también ahí hay una cosa de que It puede manipular a la gente para que cuando tú sales de Derry te olvidas de los horrores de Derry. De hecho, en la novela, justo eso es lo que le pasa a los perdedores cuando ya son adultos. Cuando Mike les habla para decir tienen que volver porque It despertó y no lo matamos, ahí se les desbloquean los recuerdos. Lo mismo le pasa al general Shaw. Se va de Derry cuando era niño, la chingada, pasan muchos años, regresa a Derry y su plan, escuchen esta pendejada del tamaño monumental, que solo un vato gringo, güey, blanco, se le ocurriría esta mamada. Dice, estamos en plena Guerra Fría, güey. Rusia ya nos está pisando los talones porque está en Cuba, porque es la crisis de los misiles. Necesitamos un arma muy poderosa para poder enfrentar la Guerra Fría y ganarle definitivamente a Rusia. ¿Cuál es el arma más grande que yo conozco? It. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los militares realmente están en Derry? Es porque para el coronel Shaw quiere abrir la jaula en donde está encapsulado It para poder usar a It como arma contra los rusos. La mamada más grande del mundo, güey, porque si entendieras en lo más mínimo a It, te darías cuenta que no hay manera de domarlo, de controlarlo y que te va a terminar matando a ti y absolutamente a todo mundo. Que es un poco lo que pasa en Welcome to Derry. Entonces, abren la jaula, pero el pedo es cómo encontramos dónde está enjaulado It y cómo es su jaula y cómo abrimos la jaula. Y para eso justo es la introducción del personaje de Dick Halloran, que si no lo recuerdan, Dick Halloran es el señor
que es el señor que es el que atiende en el Hotel Overlook en El Resplandor. Entonces aquí vemos a Dick Hallorann en su juventud, cuando es pues básicamente, no un chavo, pero pues es un adulto muy joven. Que a mí ese actor se me hace guapo. Está muy guapo, güey, aparte, no sé, a mí me robó el corazón. Entonces, ¿para qué traes a Dick Hallorann? Pues porque como él tiene el poder y el don del resplandor, es muy probable que sea el único que va a poder localizar dónde está escondido It y cómo abrir la jaula. Una de las funciones de Dick Hallorann, por ejemplo, es romper la mente de los nativos, que son los que guardan el secreto, para que ellos le revelen el secreto a Dick Hallorann de cómo abrir la jaula. Esa es la razón por la que están en Derry y por la que todo se va a la chingada. Entonces Derry, en Welcome to Derry, es un campo de batalla en donde por un lado están los nativos tratando de proteger la jaula y tratando de que no liberen a Derry, está la milicia con este plan bajo la manga de tratar de soltarlo, están los niños, güey, que se los están llevando a la chingada porque ya están empezando a ver un montón de catástrofes, ¿no? Y de desapariciones y de muertes, y al mismo tiempo corren de manera paralela las historias individuales. Entonces tenemos la historia de Ronnie con su papá que fue acusado por la matanza del cine, tenemos la historia de Richie, tenemos la historia de Marge, tenemos la historia de Lily, que su papá muere. Entonces lo que quiero que vean es cómo en la serie logran entramar todo eso de manera tan fina, güey, y con un ritmo tan bueno que ninguna de las historias parece desproporcionada. Vamos viendo los casos individuales de los personajes al mismo tiempo que hay un macro como evento pasando de que Derry es el punto de partida, porque si logran liberar a It, se los va a llevar a la chingada todos. Que además Andy Muschietti respeta mucho toda esta idea de Stephen King en donde sus libros de alguna manera están relacionados entre sí, ¿no? No necesariamente de forma directa, pero al introducir a Hallorann en esta parte te está demostrando así de que pues viven en el mismo universo. Totalmente. Y se me hace muy cool, güey, porque no nos va a dar, o sea, tampoco esto es un episodio para cada una de las pistas y una de las referencias de cómo están conectados, no solamente cómo está conectado Welcome to Derry con Chapter 1 y con Chapter 2, sino cómo está conectado Welcome to Derry con todo el universo de Stephen King. Por ejemplo, yo solo voy a mencionar una cosa de cómo está conectado con otra obra, y es que hay un hotel que se ve cuando están en la calle, en las calles de Derry, que el hotel se llama, ahorita te digo cómo se llama, algo de Head, Underhead, ahorita te confirmo el nombre, pero ese es el nombre, güey, del experimento, de cómo se llama el experimento en The Mist. La niebla, güey. El libro de Stephen King, que tiene una película que si no han visto The Mist, chulada de película. ¿Y de qué se trata el experimento? ¿Cuál es el pedo en la pinche peli? Que se libera una niebla, cabrón, que cubre todo el pueblo en donde está sucediendo el experimento y se los lleva a la chingada, porque en medio de la niebla hay monstruos. ¿Qué pasa al final de Welcome to Derry? Cuando logran liberar a It cubre de niebla por completo todo Derry. Entonces hay 1,000,000 de referencias en Welcome to Derry de cómo logra Muschietti recuperar el lore, no solo de It, sino de un chingo de obras de King. No, incluso, por ejemplo, también introduce esta parte de Shawshank, que es la cárcel que no está en Derry, pero es a donde a donde quieren mandar a Han, el papá de Ronnie. Y si no han visto Shawshank Redemption, es una película devastadora, duele un montón, o sea, bueno, no la vean. No, sí véanla, pero es muy buena peli. Y es de las pocas películas que no son como tal de terror y son más drama de Stephen King, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, nos presentan todos estos lugares malditos, las excavaciones, qué pedo con las alcantarillas, que esta escena, en donde rompen la jaula, pero justo la rompen cuando Pennywise ya se va a dormir y se mete en el agua y con la sangre, güey. Porque aparte es sangre, güey. Por eso sale el resto del tiempo que sale en la temporada sale rojo, güey. Porque obviamente estaba sumergido en una tina de sangre diciendo como chingón. Yo ya me devoré, güey, en una escena brutal, güey. Brutalmente dolorosa.
como lo es la masacre en el Black Spot. Sí, no. Qué no. cosa tan dolorosa. Porque lo que quiero que sí sepan aquí es que el augurio de este ciclo es el Black Spot, que es este lugar que Halloran y sus amigos militares construyen como un centro de diversión para los militares que son afroamericanos. Entonces hay una escena hermosa, güey, en donde están ahí, güey, bailando, chupando, güey, con música, que también ahí están los niños, porque de repente todos se juntan ahí. Y llega, güey, el Clint, que es el ex jefe de policía, que es el Bowers, que es el abuelo del hijo de la chingada de Henry Bowers, y llega con un montón de blancos a incendiar ese lugar que habían construido. Logran cerrar la puerta y adentro se queman todo mundo. Todo esto porque están buscando al papá de Ronnie, porque están no quitan el dedo del renglón de que lo quieren culpar, a pesar de que no tienen suficientes pruebas para culparlo de la desaparición de los niños en el primer episodio. Claro. O sea, todo sucede por eso. Y en ese episodio, en este del incendio real de Black Spot, vemos a uno de nuestros personajes favoritos desfallecer. Sí. Eso fue brutal, güey. Nunca se los voy a perdonar. Neta, alguien nos preguntó en Telegram si hubiéramos llorado en ese capítulo y yo me aguanté. Yo no sé por qué, pero yo me aguanté las ganas de llorar. Richie, que es probablemente el mejor personaje de toda esta serie, muere en ese capítulo en una escena que yo creo que no se nos va a olvidar a nadie. Sí, está muy cabrona. Entonces, puta, güey, hay tantas cosas de las que podemos hablar. El punto es que yo quería mencionar un poco de Black Spot porque me parece interesante que ya más allá de meternos en las historias individuales, lo que también es interesante a la hora de hablar de Welcome to Derry es cuál es la relevancia no solamente en ese momento, sino actualmente sobre la serie. Y una de ellas es que no solamente está hablando sobre cómo el poder de Estados Unidos recae en manos de hombres como el coronel Sean, que van a hacer absolutamente todo lo posible, güey, por conseguir armas y por conseguir cosas contra sus enemigos al costo que sea. Número 1, la obsesión por la militarización en Estados Unidos. Número 2, la maldita corrupción y lo podrido que están no solamente las instituciones en Estados Unidos, sino en general como la población vive en un estado constante de alerta, de miedo y de odio al otro, que hace que tan fácil que se maten, que solo tiene que prender un cerillo para que explote una bomba que todo el tiempo está cocinándose en Derry. Y aparte la mención del supremacismo blanco, que es lo que pasa con The Black Spot, este grupo de hombres blancos que ante un lugar en donde los negros siempre están buscando un lugar, güey. Las personas negras siempre están buscando un lugar, construir un lugar en donde puedan estar y donde puedan ser y donde puedan lo que sea, van a ir y van a destruir ese lugar buscando a una persona que ni siquiera saben que es culpable, pero que va a ser culpable solo por el hecho de ser negro. Claro. Entonces, en Derry básicamente es donde se junta lo peor de la sociedad estadounidense y donde ahorita resulta un cabrón de relevante todo lo que están hablando. Y yo quiero sí tocar esto, güey, porque cuando yo terminé de ver la serie, los primeros 2 capítulos a mí me costaron mucho trabajo y yo estaba siendo muy dura con la serie. Pero cuando terminó esa serie, güey, yo dije, ¿qué pedo, güey? Con quien hizo esta mamada, güey. Porque lo que está diciendo, güey, en este contexto, güey, actual, en donde estamos viendo el pedo de Palestina, en donde estamos viendo el pedo de Venezuela, donde estamos viendo el pedo de ICE, güey, y las detenciones, lo que está diciendo la serie, güey, con respecto de cómo eso, de todos modos, ya estaba en Derry y está de la chingada, y lo asqueroso que te parece los personajes y todo lo que están haciendo, yo siento que sí fue una cachetada ahorita para decir como, eso seguimos siendo, güey. Eso seguimos siendo, somos una basura, güey. Estados Unidos es la basura más grande del universo, güey, y te lo estoy poniendo en una obra de nuevo de terror, en donde nos damos cuenta que ni siquiera necesitamos a It para que nos vayamos a la chingada. Él solamente va a darnos el último empujón y nosotros nos vamos a matar entre nosotros mismos. ¿Me estás diciendo que Pennywise es Trump? No, para mí el general Shaw es Trump. No, sí, Pennywise es Trump. ¿Qué es Trump? Claro que nuestra producción, y perdón, va a hacernos una imagen, güey, del cuerpo de Trump, güey, con la cara de Pennywise y la vamos a imprimir y la vamos a tener aquí la próxima vez. Y se va a volver parte del set de manera permanente. La serie es arriesgada, es frontal y nos muestra lo asqueroso y la degradación de la sociedad de Estados Unidos en este momento y cómo está acabando con todo el maldito mundo. Y eso, en este momento, me parece que fue un producto muy, muy arriesgado, güey, y muy valiente y muy frontal y que no esconde
nada de los defectos y de los vicios que ahorita están acabando con la mitad del fucking mundo, güey. Y que además es congruente con toda la esencia de Stephen King, porque justamente eso es a lo que él se dedica realmente, ¿no? O sea, transformar estos terrores humanos mundanos y darles un twist sobrenatural, pero que al final no dejan de ser terrores mundanos. Totalmente, ¿no? Y bueno, nada más como los últimos 2 elementos importantes en Welcome to Derry, la aparición de la familia Hanlon, que nos está demostrando o nos están diciendo que llevan muchísimo más tiempo ahí y que Mike Hanlon en las películas no nada más está haciendo algo que era su responsabilidad, o sea, que él adoptó como una responsabilidad, sino que era un legado familiar. Claro. Y lo último es lo más importante, que es que en el último episodio, Pennywise confronta a March. Que es una de las niñas que son parte de ahora las nuevas perdedoras. Que por cierto, nada más ahí paréntesis, güey, me encanta que en la serie la mayoría sean niñas, güey. Sí. Si te das cuenta, como en las pelis Chapter 1 y Chapter 2 todos son vatos, güey, de Soles Beverly. Aquí lo que hicieron, güey, con los personajes de Lily, de March y de Ronnie me pareció espectacular, güey. Qué cosa tan hermosa. Y a mucha gente le cae mal Ronnie, pero la neta yo la entiendo perfectamente, güey. O sea, sí. Y también me encanta esto de, güey, es que pobre Lily la sufre muchísimo. Güey, a mí me cae muy bien Lily. Amo el meme que dice, no importa qué tan mal es tu día, Lily está pasando la peor y... güey, eso sí. Igual se pondrá el meme, güey, porque a Lily le va de la verga, güey. O sea, yo estaba en algún momento de la serie diciendo de que, güey, ya maten a Lily. Ya están bien. De que ya solo mátenla y terminen con seguimiento. Sí, güey, cabrón, estuvo muy cabrón. Pero bueno, esto de March es súper importante porque ahí nos confirma que Pennywise no es un ser que vive él en el tiempo y en la línea temporal, sino que es fluido. Claro. Es decir, vive el presente, el pasado una y otra vez. Ahí le dice él a Marge, vas a tener un... No, aparte de eso, le dice mi final es mi nacimiento. No, mi muerte es mi nacimiento. Lo que le está tratando de decir ahí It a Marge es, yo no recorro el tiempo como los seres humanos lo recorren. Exacto. Para mí no hay presente, pasado y futuro. Yo estoy en el mismo lugar, en el mismo tiempo todo el tiempo. Partes. Exacto, cabrón. Porque esto es importante, esto es súper importante, ahorita les vamos a decir por qué, pero además de decirle eso, le dice a Marge, porque yo te voy, o sea, no le dice así, pero un poco se los vamos a decir así para ya explicárselos. Lo que quiere It es matar a Marge. ¿Y por qué quiere matarla? ¿Por qué es tan importante matar a Marge en ese momento? Porque Marge después va a ser la madre de Rich Tozier. Exactamente. Que Rich Tozier es el niño, el gracioso en los perdedores. Entonces ahí nos damos cuenta que It lo que está tratando de decir es, yo sé que me van a matar esos niños dentro de 50 años, porque no me logran matar cuando son niños, me logran matar cuando son adultos. Entonces yo lo que tengo que hacer es matar a sus papás para que ni siquiera logren tener a sus hijos. Y ese es el objetivo de It en ese momento, de decirle, tú vas a tener un hijo, se va a llamar Rich, y él es el que me va a matar, pero tú no entiendes que yo estoy en el pasado, presente, futuro, y por eso mi muerte en realidad es mi momento de nacimiento. Entonces, lo que creemos es que justo en esta idea de que la segunda temporada de Welcome to Derry puede ser 27 años antes del 62, lo que va a hacer es que, por supuesto, va It a buscar a los padres de, en realidad, los niños que vimos en el 62 para que nunca llegue ese momento en el que los perdedores lo logren vencer. Y me parece increíblemente conmovedor cuando te das cuenta que esa es la razón por la que Rich se llama Rich, y es porque Marge le puso en honor a la persona que le salvó la vida y al mejor maldito personaje que ha existido en toda la historia de las adaptaciones de It. Y nada más, si ustedes amaron a Richie tanto como nosotras, nada más les quiero recordar que la razón por la que Richie no aparece como un fantasma devorado por Pennywise y al final Pennywise no se lo comió, fue porque Richie nunca tuvo miedo, güey. Porque cuando Richie se sacrificó por Marge y decidió meterla en esa caja y decir, sé que voy a morir o quemado o asfixiado, pero tú vas a vivir, Rich lo hizo completamente convencido y no le dio miedo que Pennywise fuera a aparecer por ahí. ¡Fin! Ya, güey, es que en serio, güey, voy a llorar ahorita, güey. Yo ya quiero llorar, güey. No, güey,
Es que... Pero aparte, qué final, güey, qué... Sí, güey. Y, o sea, cuando aparece Rich, aparte aparece acompañado de la jefa de los nativos americanos, que es una ancestra que viene, pues es la que empezó con toda esta protección. Sí. Y que lo deja como ir a ayudar y va corriendo y obviamente que pinta... No, güey, cuando voltea con Pennywise es de que... Fue el mejor, así cuando le veí dedo, güey, es increíble. No, pero es bueno, maravilloso, güey. qué cosa tan genial. Obviamente no termina ahí exactamente la temporada, termina Exacto. con esta escena que ya les describimos de Ingrid en Juniper Hill cuando se da cuenta que muere la mamá de Bev. Y ahí es donde empieza It Chapter 1. Entonces, güey. Y bueno, nos despedimos también de Dick Halloran, donde dice justamente voy a ir a aprender a cocinar a un hotel y qué tanto problema puede ser un hotel. Que inicial, o sea, que a donde se va por primera a ese hotel no es el Hotel Overlook. Es uno en Londres. Exacto. Pero se infiere que de alguna manera Ahí como que siguió. trabaja en ese hotel de Londres y de repente en algún momento en su futuro va a llegar al Hotel Overlook. Exactamente. Qué increíble, güey. Qué manera, qué maestría de juntar tantos temas, güey. Tanta info. Obviamente aquí no les dijimos ni, yo creo que el 15%, güey, de las referencias que existen, de las conexiones que existen. Obviamente les recomiendo que vayan a ver videos sobre cómo se relacionan los personajes de Welcome to Derry con los de It Chapter 1 y 2, porque por ejemplo vemos ahí al papá de Stan Uris, vamos a ver que justo Marge es la mamá de Richie Tozier, vamos a ver que Will es el papá de Mike, etc. Entonces los personajes están conectados de muchas maneras. Pueden encontrar aparte, como, no me gusta decir la palabra en inglés, pero easter eggs, como... Pues sí, son easter eggs. Sí, easter eggs. Pues son como pistitas que te dejan... De referencias a otras pelis, de referencias a la peli del Resplandor de Kubrick, de referencias a otras novelas de Stephen King y de referencias a Chapter 1 y Chapter 2. Es impresionante y solo me queda decir que, güey, por esto pago internet, no. Sí. Pero qué belleza, güey, estar viva para ver algo como Welcome to Derry. La verdad es genuinamente qué impresionante. Estuvo corriendo una noticia más falsa que el queso que te venden a 35 pesos del parmesano en polvo, güey. O sea, es decir, pero que el queso parmesano en polvo. Pero diciendo que ahora con todo lo de la compra de Warner y Netflix y Paramount y la disputa y no sé qué, habían cancelado Welcome to Derry. No, por favor, cerciórense siempre de sus fuentes. No hay manera. Sí, no hay manera. Es que aparte de esta madre le fue tan bien que no van a dejarla pasar la oportunidad de hacerla para la temporada. Tienen las cosas seguras. O sea, pase lo que pase, ellos ya tienen las cosas seguras. Sí. ¿No? Entonces, bueno. Pues eso. Les tratamos de traer lo que para nosotras fue más relevante, un poco un vistazo de Welcome to Derry. Si no la han visto, por favor, véanla. Si ya la vieron, déjenos en comentarios si les gustó, cuál fue su capítulo favorito. Y a mí me encantaría saber quién lloró con la muerte de Richie. Yo creo que todas las personas. Y bueno, antes un poco de despedirnos, o tú quieres de Welcome to Derry, ¿quieres decir algo más? No, estamos. Muy bien. Creo que es una de las grandes series del año, o sea, bueno, pues de la temporada, digamos, Sí. Porque pues acabó cuando ya en enero o en diciembre. En enero, Sí, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, bueno, pues creo que es una de las grandes series. La verdad es que opacó por completo a... O sea, Stranger Perdón, pero iba a decir muchas otras. que, güey, pero puedes haber visto eso y eso que yo no la vi, güey, nada más vi el hate, pero Ay, no. está muy cabrona. Por favor, véanla. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejarles los agradecimientos a las personas. Espera, pero antes de los agradecimientos, solo les queremos decir que si no se han unido al reto Haxan, por favor lo hagan. Estamos a unos cuantos días de que termine enero. Les recordamos que es este reto en el que vamos a hacer una categoría por mes, es decir, 12 categorías que vamos a aprender más de terror. Entonces no se olviden que la categoría de enero es una novela de terror más su adaptación a cine. Andrea seleccionó The Keep, yo seleccioné The Haunting of Hill House. Yo voy avanzando, güey, voy a la mitad. Sí, y por ejemplo, hay mucha gente que ha estado agarrando películas de mi lista, películas de tu lista, o recomendaciones y las ha fusionado a su gusto. Nos han estado mandando stories, siempre reto Haxan 2026, con ese hashtag para que las podamos tener bien ubicadas. Y pues también entrenle al reto, de verdad, si quieren, si su propósito, más bien, que su propósito de este año sea ver y leer cosas que no han leído. Totalmente.
Y nosotras terminando enero, a principios de febrero, en algún momento de febrero, les vamos a subir un video de cómo nos fue con esta primera categoría, qué me pasó a mí con The Haunting of Hill House, qué le pasó a Andrea con The Keep, qué tal están las pelis, los libros. Les vamos a dar obviamente ese update para que se animen y para que sigan en el reto, pero mientras tanto están a tiempo. Recuerden que no son carreritas. Si es 28 de enero y quieren empezar a hacer la categoría de enero, empiecen. Si no quieren y quieren hacerla el febrero, háganlo. Aquí estamos nada más para seguir aprendiendo sobre lo que amamos, que es el terror. Exactamente. Y ahora sí, vámonos con agradecimientos. Y bueno, nada más quiero darles muchísimas gracias a las personas que nos escribieron el primer día del estreno del episodio pasado. Vamos a dejar sus nombres en Aquí, agradecimiento. muchas gracias. Siempre es un honor también poner sus nombres. Si quieren que su nombre aparezca aquí, déjenos un comentario el primer día cuando se estrena nuestro siguiente episodio. Y bueno, también, una vez más, muchísimas gracias a nuestros Patreons. De verdad ese apoyo para mí Invaluable. es invaluable, de verdad. Gracias. Gracias a Radamentil, a Gabriela Alemán, a Fer Grod, que me encanta su Grod, a Jos Jimer, a Den, a Felipe Zúñiga y a Luis BHS. De verdad, gracias. Gracias. Y si quieren apoyar también a Haxan, ahí siempre va a estar nuestro Patreon. Les agradecemos con todo el corazón. Y pues yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.